Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Sandra Abuorum, para los que no me conocen. En esta oportunidad les estaré hablando un poquito sobre las pruebas inmunológicas que actualmente se emplean en los laboratorios. No se asusten por la cantidad de diapositivas de la clase. En realidad la mayoría de las diapositivas son esquemáticas porque, resumiendo, ¿qué es una prueba inmunológica? Las pruebas inmunológicas nos permiten siempre, bien sea detectar o un anticuerpo o detectar un antígeno en cualquier muestra. En este caso va a depender de qué es lo que estás buscando. Si estás buscando un antígeno, necesitarías en este caso emplear un anticuerpo para pescarlo, ¿cierto? Para conseguirlo, para visualizarlo. Y si estás buscando un anticuerpo, pues necesitarías de un antígeno específico para poder detectar este anticuerpo. ¿En qué se diferencia una prueba inmunológica de otra? Bueno, aunque todas se basan siempre en una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, la formación de un complejo inmunitario, la diferencia básicamente es, y es lo que van a ver a lo largo de las explicaciones, es que es el cómo se visualiza la reacción. Se puede dar por color, se puede dar por fluorescencia, se puede dar por aglutinación. Entonces eso es lo que diferencia una técnica, una metodología de otra, un fundamento de otro. Entonces en este caso vamos a dar inicio con las reacciones de aglutinación. Que a pesar de que tienen una larga data, hay todavía laboratorios que las emplean como pruebas más que todo, pruebas rápidas o pruebas que se pueden utilizar en lo que se denominan POCT, que son pruebas muy sencillas que te permiten obtener un resultado de una manera muy rápida y muy eficiente. Bueno, entonces en este caso empezamos con las reacciones de aglutinación. Todavía son ampliamente empleadas en muchísimos laboratorios porque son, pruebas muy económicas, son reactivos que siempre están a la mano y son reacciones que se dan muy fácilmente, no necesitas de equipos automatizados. Muchos laboratorios lo utilizan como pruebas rápidas e incluso en los puntos denominados POCT se manejan muchísimo. Entonces, estas reacciones de aglutinación no son más que reacciones que se van a caracterizar por la formación de agregados visibles que por lo general son macroscópicos, son muy fáciles de ver con el ojo. Y esta reacción se evidencia, o estos agregados se van a empezar a evidenciar cuando empiezas a mezclar un antígeno, que en este caso debe ser siempre insoluble o particulado, denominado aglutinógeno. Por lo general en las pruebas de aglutinación los reactivos vienen, los que más se utilizan son partículas de látex que están revestidas o recubiertas por este tipo de antígenos. Y esto lo pones frente al suero del paciente cuando estás buscando, por ejemplo, la presencia de cierto anticuerpo en el suero del paciente. Estos anticuerpos, en este caso, en este tipo de reacciones, se denominan aglutininas. Ahora bien, ¿por qué se forma el entramado o se forman los agregados visibles? Porque en este caso, en el dibujo se ve un solo anticuerpo que viene que está reconociendo dos aglutinógenos, ¿cierto? Pero imagínense que hay varios anticuerpos en la suspensión presentes con varias partículas antigénicas. Entonces, en este caso se va a formar una malla, un entramado, que es lo que hace que se forme ese agregado visible y macroscópico, que es lo que uno visualiza para pues evidenciar si hay presencia o no de lo que estás buscando. Una variante de las reacciones de aglutinación son las reacciones de hemaglutinación. Igualmente se forma también un entramado, unos agregados también visibles, por lo general macroscópicamente visibles, pero en este caso la reacción se da porque está en juego células, en este caso glóbulos rojos, están presentes en la reacción. Entonces por eso es que se denominan hemaglutinación. En este caso se utilizan este tipo de pruebas o de reacciones para buscar antígenos propios que están sobre el glóbulo rojo, están sobre la membrana del glóbulo rojo. Por ejemplo, el mejor ejemplo en este caso son, para la tipificación ABO de la sangre. Si soy tipo A, si soy tipo B, si soy tipo O, lo hacemos mediante este tipo de reacciones. Igualmente si soy RH positivo o RH negativo. Es porque me valgo de la presencia de estos antígenos sobre la membrana de los glóbulos rojos y al colocarlos entonces frente a anticuerpos conocidos, anti-A, anti-B, yo puedo entonces
poder visualizar esa reacción y poder determinar si ese paciente o esa persona es RH positiva, es de sangre tipo A, es de sangre tipo B. Igualmente, estos glóbulos rojos también se pueden utilizar como reactivos en otro tipo de determinación por hemaglutinación, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las características, digamos, más especiales de este tipo de reacciones de aglutinación tiene que ver también con los anticuerpos. Por ejemplo, en este caso, digamos que las aglutininas, las mejores aglutininas dentro de las clases de anticuerpos que tenemos son los anticuerpos de clase IgG e IgM, siendo la IgM súper mejor para aglutinar, porque acuérdense que la conformación de la IgM es pentamérica. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, coloquialmente, tiene más bracitos para unir varios aglutinógenos al mismo tiempo. Entonces eso te va a ayudar a que se forme mucho mejor y más rápido toda esa malla y ese entramado que vamos a visualizar cuando está presente el antígeno o los anticuerpos, en este caso, dependiendo de lo que estemos buscando. Bueno, dentro de la utilidad clínica de las pruebas de aglutinación tenemos la detección de anticuerpos en diferentes infecciones, la salmonelosis, brucelosis, leptospira, fiebre tifoidea. Tenemos también que se utiliza este tipo de reacciones para determinar factor reumatoideo, para determinar en el suero del paciente proteína C reactiva, más que todo en procesos inflamatorios. Estos son Actualmente se sigue utilizando muchísimo este tipo de pruebas, sobre todo para estas dos últimas pruebitas, para el factor reumatoideo y la proteína C reactiva en suero. Igual para la fiebre tifoidea también se sigue utilizando mucho este tipo de reacción, aunque para este tipo de la fiebre tifoidea no, digamos que no suele ser muy sensible y muy específica, ¿no? Realmente existen de reacciones de aglutinación para determinar gonadotrofinia coriónica humana, como ya les mencioné, para poder tipificar, hacer el tipiaje sanguíneo, ABO y factor RH. Igualmente hay también ciertas reacciones de aglutinación que se emplean o hemaglutinación para determinar anticuerpos antitoxoplasma y antitrypanosoma cruzi, que son por lo general parásitos intracelulares. Bueno, uno de los ejemplos más típicos en este tipo de reacciones es, como les mencioné, la determinación de proteína C reactiva. Miren que en este caso también, en la foto se puede visualizar los reactivos que se utilizan. No sé si hay bioanalistas o profesionales de la salud acá que hayan hecho esta prueba, pero pues igual se las explico. En la primera foto se ven los reactivos que se utilizan. Como les dije, es una prueba súper sencilla. Miren que no hay gran cosa en los reactivos. En realidad el reactivo se basa en el que se ve azulito, que son las partículas de látex, que en este caso están recubiertas por la proteína C reactiva, es decir, el antígeno. Entonces ese reactivo que se ve azulito, lo que se hace es que se enfrenta al suero del paciente. Si en el suero del paciente, entonces en este caso está presente los anticuerpos antiproteína C reactiva, van a reaccionar con esas partículas de látex, porque pues es la que lleva el antígeno, y al mezclar ese suerito, eso por lo general se agrega una gotica de ese reactivo con una gotica del suerito del paciente en esa lámina negra oscura que se ve, que tiene 6, por lo general 6 aro, puede ser 4, puede ser 3, es indiferente. Lo importante es que lo que les puede llamar la atención es que es fondo oscuro. Tiene que ser fondo oscuro porque como es una reacción de aglutinación, el fondo oscuro te ayuda como a visualizar mucho mejor esas macropartículas que se forman, ese entramado. Si lo haces en una lámina transparente, muy difícilmente lo vayas a ver. Entonces por eso siempre se recomienda utilizar siempre un fondo oscuro para este tipo de reacción. Entonces, al mezclarla se ve como en la tercera imagen, en donde ven que en el pocillo 2 y el pocillo 5 se ve diferente. Viene que en el pocillo 2 se ve como algo, digamos, como el reactivo como más disperso, se ven como macropartículas, un aglomerado de cositas. Que eso al ir mezclándolo, mezclándolo, se visualiza mucho mejor. Entonces, en esa imagen, la número 3, en el pocillo 2, tienes una reacción positiva
Y en el pocillo número 5 tienes una reacción negativa, es decir, en el 5 así es como se ve cuando no hay presencia de, en este caso, aglutininas en el suero del paciente. Y en la última imagen, digamos que es como un diagrama, digamos, más dibujado, en donde pues se quiere más o menos mostrar el cómo se ve o cómo se debería ver, pues qué es lo que sucede, cómo se ve el aglomerado de macropartículas arriba, que es el entramado, que la malla que se forma con los antígenos y los anticuerpos presentes en esa suspensión. Y en la imagen de abajo es que no ha pasado nada, es decir, es la suspensión sin grumos, sin nada que visualizar. Lo interesante de este tipo de reacciones es que, a pesar de ser una prueba muy cualitativa, es decir, yo lo que veo, bueno, sí, se formó el proceso de aglutinación, sí, veo el agregado macroscópico, está presente, es decir, es algo muy cualitativo, es decir, está o no está. Él te permite hacer una titulación de anticuerpos. En este caso se realiza por diluciones seriadas del suero del paciente, y cada dilución de ese suero, que ya tú conoces, puede ser 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, como tú quieras. En este caso, lo enfrentas cada dilución a el mismo reactivo azulito que ves acá, y la concentración o el título, en este caso no se puede hablar de concentración porque pues sería una concentración relativa, un título de anticuerpos, sería la máxima dilución en donde tú todavía observas una reacción de aglutinación positiva. Bueno, en esta diapositiva se puede visualizar muy lindo lo que es el tipiaje sanguíneo. En este caso, como yo les dije, el tipiaje sanguíneo y la determinación de factor RH se realiza por las reacciones de hemaglutinación. En este caso, ¿qué estás buscando? Bueno, si los pacientes o las personas tenemos nuestro grupo sanguíneo, lo voy a decir muy coloquialmente, ¿no? Porque no sé las profesiones que me pudieran estar escuchando, pero en este caso, los glóbulos rojos en su membrana tienen digamos, a estos grupos ya definidos. Es decir, si somos de tipo A, tenemos antígenos de tipo A en la membrana de nuestros glóbulos rojos. Si somos grupo B, tenemos antígeno de grupo B en nuestros glóbulos rojos. Y si somos grupo AB, tenemos en nuestra membrana de glóbulos rojos tanto antígeno A como antígeno B. Ahora, si somos de grupo O, no tenemos ningún antígeno, es decir, nuestro glóbulo rojo está desnudito, está libre, no, en su membrana no presenta ningún tipo de antígeno, ni A ni B. Entonces, en este caso, valiéndonos de la presencia de estos antígenos en los glóbulos rojos, nosotros podemos identificar cuando una persona es de tipo A, de tipo B, de tipo AB o de tipo O. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy fácil. Si yo sé que una persona tipo A o tipo B o tipo AB o tipo O tiene o no tiene presencia de uno o varios antígenos en su membrana de glóbulo rojo, como yo estoy buscando el antígeno, voy a crear anticuerpos anti-A, anti-B. En este caso, cuando yo mezclo esos glóbulos rojos de mi paciente con estos anticuerpos ya creados específicos para cada uno de esos grupos, yo voy a ver entonces esa hemaglutinación súper hermosa, que es lo que ven acá en esta imagen. Se ven, bueno, aquí sí se ve súper mejor que en lo de la PCR, porque claro, como son glóbulos rojos, digamos que la aglutinación se da como más exageradamente, se forma totalmente esos conglomerados, esos agregados son ultra visibles, o sea, ahí no hay pele, como decimos nosotros. Entonces, en este caso, miren que, bueno, no sé si todos lo conocen, pero básicamente aquí lo que la imagen te representa es lo que puede pasar cuando en los diferentes tipos de sangre cuando realizas esta prueba. Entonces, básicamente, lo que pueden visualizar es que los que son de grupo O, miren que está totalmente negativo, no va a haber aglutinación porque, claro, acuérdense que los glóbulos rojos de tipo O no tienen ningún tipo de antígeno, por ende, los anticuerpos no van a formar inmunocomplejos con nadie y por ende no va a haber aglutinación. Entonces, ya tú sabes que cuando agregas anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B a esos glóbulos rojos y tú no ves absolutamente nada, es posible que entonces el paciente sea de grupo O. Pero si, por ejemplo, aglutina para el grupo A, pero para el grupo B da negativo, para el grupo O da negativo, ya sabes que es de tipo A. Por supuesto que cuando, si el paciente es AB, también
para los anticuerpos específicos anti-A también van a haber aglutinación porque los glóbulos rojos tienen presencia tanto del antígeno A como del antígeno B. Entonces también va a haber aglutinación. Entonces, básicamente eso es lo que te quiere decir el esquema. Un paciente A va a aglutinar tanto para A como para AB. Un paciente B va a presentar aglutinación para grupo B, para AB. Y cuando el paciente es AB, te va a aglutinar con los anticuerpos anti-A y anti-B. Y cuando el paciente es O, no va a haber aglutinación ni para anti-A ni para anti-B porque hay presencia de nada. Esta diapositiva se ve clarito en la vida real cómo se observa en el laboratorio. Miren que esta lámina es de fondo oscuro, pero donde ocurre la reacción es transparente. Tiene que ser así porque, a diferencia de la otra reacción de PCR, que fue el ejemplo que les di, es distinta la aglutinación. Aquí hay sangre, hay glóbulos rojos, es sangre, es oscuro. Entonces, en un fondo oscuro es más difícil de visualizar. Entonces, en este caso, sí se debe hacer en un vidrio transparente. Entonces, miren que aquí cómo se observa una aglutinación positiva y una aglutinación negativa. Creo que nosotros tenemos que explicar, es súper evidente, es supremamente hermoso. Esto se da en cuestión de segundos. Apenas pones en contacto los glóbulos rojos con el anticuerpo monoclonal, en este caso anti-A o anti-B. O anti-AB, entonces en este caso sí es súper sencillo de hacer. Bueno, en esta lámina les quería decir más que todo, les quería mostrar era lo de las características de los, o sea, qué inmunoglobulinas son mejores aglutininas que otras. Entonces, como les mencionaba, aquí se supervisualiza mejor. Vean que la IgG tiene poder aglutinante, pero la IgM es súper más potente aglutinando, pero es por la conformación que tiene la IgM. Acuérdense que la IgM es una inmunoglobulina pentamérica, en donde pues en cada una de sus porciones FC puede unir un aglutinógeno. Por ende, el entramado o digamos, esa malla se va a formar mucho mejor cuando hay presencia de IgM que de IgG. Bueno, en este caso, las pruebas de hemaglutinación se utilizan también para algo muy importante, que son las que se denominan pruebas de Coombs. Las pruebas de Coombs pueden ser directas o indirectas, dependiendo de pues qué estás buscando. ¿Por qué se hace la prueba de Coombs? Bueno, porque en ciertas anomalías, en embarazos por incompatibilidad R con incompatibilidad R de factor RH, etcétera, por lo general se pueden producir ciertos anticuerpos que tienen, digamos, cierta afinidad por, ciertas moléculas que están sobre nuestros glóbulos rojos. ¿Podemos decir que son autoanticuerpos? Sí, hay bibliografía que los denominan anticuerpos incompletos, que pueden reaccionar con los glóbulos rojos sin necesariamente producir hemólisis. No necesariamente producen hemólisis, pero pueden fijarse a estos glóbulos rojos y pueden causar su destrucción prematura. Un ejemplo de esto, pues para hacérselos fáciles, porque pues puede ser también una enfermedad autoinmune, pero para hacérselos muy fáciles, la incompatibilidad RH al recién nacido con las mujeres embarazadas RH negativos. Entonces, las pruebas de Coombs, por ejemplo, se le mandan a hacer siempre a este tipo de pacientes embarazadas que son factor RH negativos o recién nacidos que vienen de una madre RH negativos que se puede sospechar incompatibilidad de por factor. Ahora bien, la prueba de Coombs puede ser directa o indirecta. Entonces, la prueba de Coombs directa se hace siempre sobre la muestra de glóbulos rojos del cuerpo. Es decir, si siempre estoy buscando la presencia de estos autoanticuerpos o de estos anticuerpos incompletos que pueden estar fijados en esos glóbulos rojos. Es decir, yo sospecho la presencia de estos autoanticuerpos. Entonces, para ello necesito los glóbulos rojos que ya tienen fijados esos autoanticuerpos en su membrana. Entonces, la prueba de Coombs directa se hace sobre la muestra de glóbulos rojos de ese paciente. Entonces, en este caso, como muestra la imagen, podemos observar que le saco la sangrecita a ese paciente, esos glóbulos rojos, bueno, después de ciertos lavados, que en este caso positivo, por supuesto, ven que tienen los anticuerpos ya fijados en su membrana. Yo lo que hago es que lo pongo en contacto, lo mezclo en un tubito con
reactivo de Coombs. El reactivo de Coombs no es más que una antiinmunoglobulina humana. ¿Qué quiere decir esto? Que es un anticuerpo anticuerpo humano. No sé si me explico. Entonces, de todas maneras, en la otra diapositiva vemos la laminita. Entonces, estos autoanticuerpos humanos, antiinmunoglobulina humana, que es el reactivo de Coombs, lo que va a reconocer es ese anticuerpo, que es humano, por supuesto, porque viene del mismo paciente, esos autoanticuerpos que están fijados en los glóbulos rojos. Entonces, ese reactivo de Coombs o esos anticuerpos antiinmunoglobulina reconocen a esas inmunoglobulinas fijadas en los glóbulos rojos del paciente y forman esa malla que lo que va a hacer es que va a hemaglutinar. Y se observa pues la aglutinación en el tubo. Eso es una prueba de Coombs positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente sí tiene estos autoanticuerpos fijados en su glóbulos rojos. Ahora, está la prueba de Coombs indirecta. La prueba de Coombs indirecta no se hace sobre los glóbulos rojos del paciente, sino que se hace es con el suero. ¿Qué quiere decir? Que en este caso voy a utilizar el suero para ver si en ese suero hay circulando estos autoanticuerpos, estos anticuerpos. Entonces, en este caso, tomo el suero del paciente, que es lo que vemos aquí en la imagen, y en el suerito de estar presentes estas inmunoglobulinas, ¿cómo reconozco yo si están o no están? Bueno, ya les dije que estos autoanticuerpos tienen fijación por proteínas o moléculas que están fijadas en el glóbulo rojo. Entonces, yo lo que hago es que agarro una suspensión de glóbulos rojos conocidas y en este caso, por lo general tiene que ser de grupo O, es decir, no tener ningún antígeno sobre su superficie de grupo O. Y en este caso, lo pongo en contacto con el suerito del paciente. Entonces, si en el suerito hay estos anticuerpos, esos anticuerpos van a reconocer inmediatamente a su antígeno específico que van a estar en la membrana de estos glóbulos rojos y después, para yo poder visualizar si esos anticuerpos efectivamente se fijaron a estos glóbulos rojos, le agrego el reactivo de Coombs. Entonces, el reactivo de Coombs, que son antiinmunoglobulinas, van a reconocer a estas inmunoglobulinas que vienen del suero del paciente y van a formar el entramado o la malla produciendo la hemaglutinación. Entonces, chicos, chicas, no sé. En este caso, la prueba de Coombs directa por lo general se realiza a los recién nacidos. Que pues nace con anemia hemolítica o nacen de una mamá RH negativa. Entonces yo al recién nacido le puedo visualizar, le puedo sacar un poquito de sangre y usar esos glóbulos rojos para ver si el recién nacido tiene, sus glóbulos rojos están o no están sensibilizados con estas inmunoglobulinas que por supuesto vienen de la mamá. ¿Por qué? Porque si el recién nacido es RH positivo y la mamá es RH negativa, la mamá va a empezar a producir estos anticuerpos, que son autoanticuerpos, que van entonces a sensibilizar los glóbulos rojos del bebé y más adelante puede producir la destrucción de estos glóbulos rojos. Entonces, si el pacientico está positivo, voy a ver la hemaglutinación gracias a ese reactivo de Coombs. El Coombs indirecto, por dar un ejemplo, en este caso se le haría es a la mamá, que se sabe que es RH negativa. Entonces, en este caso, a la mamá se le puede hacer entonces por una prueba de Coombs indirecta, se le saca suerito a la mamá, se pone en contacto con glóbulos rojos positivos, conocidos, y estos anticuerpos presentes en el suero sensibilizan esos glóbulos rojos y lo voy a visualizar gracias al reactivo de Coombs. En este caso voy a ver que la mamá efectivamente tiene circulando estos anticuerpos que le pueden ejercer algún tipo de daño al bebé. Bueno, para esto, no sé si hay alguna mamá en el grupo que haya pasado por esto, pero por lo general se le coloca una vacuna a la mamá antes del parto. Es justo un esquema como para evitar que esos anticuerpos sensibilicen los glóbulos rojos del bebé antes de que nazca. En esta diapositiva se ve cómo se produce más o menos el reactivo de Coombs. Esto prácticamente, como les dije, como buscamos autoanticuerpos que son inmunoglobulinas humanas, ¿cómo se producen las antiinmunoglobulinas humanas? Pues si son humanas y necesito que se produzcan anticuerpos anti algo humano, no puedo inyectarle nada a alguien humano.
tiene que ser de otra especie. Entonces, por lo general, se sacan las inmunoglobulinas de un humano, de una persona, se inoculan a animales experimentales y a ese animalito, como reconoce a estas inmunoglobulinas humanas como algo extraño, porque son humanos, no son de su misma especie, son cosas extrañas en su organismo, este animalito va a empezar a producir anticuerpos anti-inmunoglobulina humana. Cuando le sacas el suerito de este animalito, va a estar rico en concentración de estos anticuerpos anti-inmunoglobulina humana. Entonces, más o menos así es como pues se produce el reactivo de Coombs o cualquier otro reactivo que podemos ver más adelante, que se utilizan en muchas pruebas inmunológicas. Se producen las anti-inmunoglobulinas humanas. Bueno, esto es más que todo esquemático, ¿no? Esto es todo un proceso, pero es más que todo esquemático. En esta diapositiva era más o menos lo que les está hablando la prueba de Coombs. Se utiliza para entonces más que todo para incompatibilidades por factor RH mamá e hijo. Entonces vean que en este caso la mamá produce los anticuerpos anti-RH positivos, se le traspasa por la placenta, llegan al bebé y pues esos anticuerpos anti-RH van a sensibilizar en este caso a los glóbulos rojos del bebito. Mientras, ¿por qué los produce? Porque bueno, el bebecito en este caso es RH positivo, porque pues seguramente el papá es positivo, y entonces en este caso esos glóbulos rojos que presentan el antígeno para RH migran por la placenta a la mamá y pues su cuerpo los reconoce como extraños y empiezan a producir estos anticuerpos maternos. Esta es también esquemática, vemos la prueba de Coombs directa. En este caso entonces empleamos glóbulos rojos del recién nacido que se sospecha que están sensibilizados con estos anticuerpos. Agregamos el reactivo de Coombs, que son anti-inmunoglobulina humana, van a reconocer estos anticuerpos que a su vez están sensibilizando los glóbulos rojos del bebé y se va a visualizar la aglutinación. En la prueba de Coombs indirecta tenemos una primera etapa, tenemos glóbulos rojos conocidos, tenemos el suerito de la paciente, en este caso es la mamá, en donde se sospecha que hay anticuerpos anti-RH en este caso, de la paciente. Se ponen en contacto con estos glóbulos rojos, como tienen afinidad por los glóbulos rojos, la membrana de los glóbulos rojos, se van a sensibilizarlos in vitro, es decir, en el tubo en donde lo estoy haciendo, y esta suspensión ya de estos glóbulos rojos conocidos sensibilizados con los anticuerpos que vienen de la mamá o de la paciente, los voy a poner luego en contacto con el reactivo de Coombs, y el reactivo de Coombs, al ser una anti-inmunoglobulina humana, va a reconocer estos anticuerpos que a su vez están sensibilizando los glóbulos rojos, formándose la hemaglutinación. Las siguientes reacciones son las reacciones de precipitación. Son reacciones en las cuales se visualiza, en este caso no una aglutinación, sino un precipitado visible. Cuando por supuesto reacciona un antígeno soluble, que se va a denominar en este caso precipitógeno, y su anticuerpo correspondiente denominado precipitina. Este tipo de reacciones se utilizan para detectar antígeno o anticuerpo. Como ya les mencioné, puedes detectar lo que tú quieras. Se puede realizar en forma cualitativa o semicualitativa y cuantitativa, como más o menos les mencioné en la aglutinación. Son reacciones poco sensibles, no tienen mucha sensibilidad. No todos los anticuerpos tienen propiedades precipitantes. Los más eficaces, en este caso, los mejores precipitantes son las IgG, mientras que los mejores aglutinantes son las IgM. Pueden realizarse en medio líquido y semisólido, aunque este semisólido, esto casi no se usa en los laboratorios. Creo que se emplean más que todo en laboratorios de investigación. Bueno, les traigo a colación las reacciones de precipitación porque dentro de ellas se da un proceso que se denomina floculación. La floculación o las reacciones de floculación no son más que igual reacciones que se dan por antígeno-anticuerpo, un complejo inmunitario, donde la formación de esta red se va a formar igualmente una red, pero en este caso se van a formar aglomerados o agregados que van a ser macro y microscópicos y van a flotar en la solución debido, en este caso, a la naturaleza lipídica del antígeno. Es decir, hay como característica número 1 que el antígeno por lo general es una sustancia lipídica. Se forman agregados macromicroscópicos que van a flotar en la solución, flotan, no precipitan, sino que flotan. Y en este caso, en esta diapositiva se puede observar
que para que se dé la floculación, a diferencia de la precipitación, no necesitas, no se da por, un amplio abanico de concentraciones de antígeno, se da bajo ciertas condiciones específicas y cantidades específicas del antígeno lipídico en este caso. Entonces, esta reacción de floculación es súper importante porque una prueba que es ampliamente utilizada en los laboratorios para la detección de la sífilis se basa en la reacción de floculación. Esta pruebita, que es muy famosa, todo el mundo creo que la conoce, es el famoso BDRL, denominado así por sus siglas en inglés, cuya utilidad clínica, como ya les mencioné, es en el diagnóstico presuntivo, no definitivo, presuntivo de la sífilis, y también se emplea para evaluar el tratamiento en los pacientes. Esta prueba también te arroja resultados cualitativos y semicuantitativos. Es ampliamente utilizada en los laboratorios. En Venezuela todavía creo que más. Y como saben, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, es de evolución crónica, puede tener periodos asintomáticos y el agente etiológico de la misma es el famoso treponema pallidum. Los anticuerpos producidos durante la enfermedad se pueden clasificar en anticuerpos no treponémicos y anticuerpos treponémicos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el BDRL es denominado una prueba no treponémica. Hay muchas pruebas que te ayudan a determinar si un paciente tiene o no tiene sífilis. Muchas se clasifican como pruebas treponémicas y muchas se clasifican como pruebas no treponémicas. Las no treponémicas es porque no detectan anticuerpos específicamente antitreponema pallidum, sino que son anticuerpos que también se producen durante la enfermedad y que se aprovecha la presencia de estos anticuerpos para poder diagnosticar presuntivamente la sífilis. De estar presentes estos anticuerpos no treponémicos, de estar presentes, es decir, dar un BDRL positivo, es presuntivo de la sífilis, es decir, siempre se debe hacer una prueba treponémica para poder confirmar que el paciente está positivo a sífilis como tal. Entonces, este BDRL, el famoso BDRL, es una reacción de precipitación, específicamente de precipitación, no, de floculación, porque se forman flóculos flotantes y se observan en el microscopio. El fundamento de la prueba es que una suspensión de cardiolipina, lecitina y colesterol, si les llama la atención, como ya les dije, la floculación se da por presencia de antígenos lipídicos. Todo esto son lípidos, ¿ok? Se utilizan entonces estos lípidos que son específicos para poder encontrar en el suero del paciente estos anticuerpos reagínicos o no treponémicos. Entonces, de estar presentes estos anticuerpos reagínicos que, como ya les mencioné, se producen también durante la sífilis, de estar presente en el suerito del paciente, al ponerlo en contacto con esta suspensión antigénica de antígenos lipídicos, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo y la voy a evidenciar, la voy a ver por la formación de flóculos productos de esta reacción. Estos flóculos entonces se ven en el microscopio, así como se ve en la lámina siguiente. Entonces aquí podemos ver esquemáticamente lo que es un resultado reactivo y un resultado no reactivo. Entonces en el reactivo se forma toda esa maraña, esos flóculos, esos conglomerados flotantes en esa plaquita en donde se hace el BDRL, y eso al verlo al microscopio, se ve espectacular. Entonces, ¿qué quiere decir un resultado reactivo? Se dice reactivo, no positivo, reactivo. Es que hay presencia de anticuerpos no treponémicos en el suerito del paciente, es decir, algo está pasando en el paciente que están presentes este tipo de anticuerpos. Entonces, al dar reactivo, yo puedo ir y hacer una dilución seriada de ese suerito para hacer una determinación de título de anticuerpos. En este caso, en el método semicuantitativo, te permite entonces determinar cuál va a ser la máxima dilución de ese suerito en donde yo todavía veo un resultado o una floculación reactiva. En este caso, pues ya eso determinaría ya en el médico si el paciente está en tratamiento, si tiene altos títulos, si tiene bajos títulos, y ya el médico puede mirar si el tratamiento está teniendo efecto o no. Y por supuesto, enviar o no pruebas confirmatorias más adelante.
En esta diapositiva se ve más o menos cómo se ve, valga la redundancia, en la vida real. Entonces en el lado izquierdo vemos una floculación positiva y en el lado derecho vemos una floculación negativa. Otra de las pruebas más utilizadas a nivel mundial, yo creo que esta nunca va a pasar de moda, es la famosa ELISA o ensayo inmunoenzimático. Es un procedimiento en el cual se utiliza un antígeno o un anticuerpo marcado con una enzima para poder detectar antígeno o anticuerpos en muestras biológicas. Básicamente, la ELISA se basa también en una reacción antígeno-anticuerpo, pero en este caso la visualización no se va a ver ni como aglutinación, ni como conglomerados flotando, ni en el microscopio, no, se va a visualizar es porque, como su nombre lo indica, es un inmunoensayo enzimático, es porque se emplea una enzima. Por lo general, la enzima se conjuga a un anticuerpo y esta enzima, al ponerla en contacto con su sustrato específico, lo que va a generar es una señal de color. Y el color se mide, se puede medir bien sea o cualitativamente, está el color o no está el color, o lo puedes medir ya en equipos automatizados para poder determinar la concentración de ese analito que estás buscando en la prueba. Entonces miren que por ejemplo en esta diapositiva vemos el antígeno, tenemos un soporte. Estas pruebas de ELISA por lo general se hacen en soportes de poliestireno, placas, etc. Entonces, en este caso tenemos un soporte con un anticuerpo de captura. Es decir, vamos a suponer que yo quiero saber si la paciente tiene, X bacteria. Entonces, este anticuerpo de captura es específico para esa bacteria X, que va a ser el antígeno. Al poner en contacto o al servir el suero del paciente de estar positivo, el antígeno se va a unir a ese anticuerpo específico, y para poder yo visualizar si se unió o no se unió, yo lo que hago es agregar mi conjugado. Mi conjugado no es más que mi anticuerpo, que aquí le dicen Detection AB, es un anticuerpo de detección, y se dice detección es porque él viene conjugado con una enzima. La enzima más utilizada en este caso es la peroxidasa. Se puede utilizar otra, pero la más usada es la peroxidasa. Y luego que este conjugado se une a este antígeno, porque también es específico para este antígeno, le agrego el sustrato específico y la enzima va a desdoblar su sustrato produciendo una señal que en este caso va a ser colorimétrica. La vida real es más o menos así. Esto es una placa de ELISA. Entonces vean que a medida que más color haya, posiblemente se refiere a mayor concentración del antígeno, del anticuerpo que estás buscando. Ojo, no necesariamente más colores, más concentración, porque depende de la modalidad de la ELISA. Hay muchísimas modalidades de ELISA, muchísimas. Entonces, dependiendo de qué ELISA estás utilizando, puedes determinar si el color es directamente o indirectamente proporcional a la concentración del antígeno, del anticuerpo que estás detectando en este caso. Ventajas de la ELISA: alta sensibilidad y especificidad, esto es una maravilla. Son pruebas de gran aplicabilidad clínica, se utiliza para casi todo, son de fácil realización. Los resultados se obtienen en un tiempo relativamente corto, son pruebas seguras, los reactivos no presentan ningún riesgo para la salud. Y por lo general son reactivos bastante estables. Por lo general las ELISAs hoy en día muy pocos laboratorios las hacen manual. Todo esto ya está automatizado. Hay equipos que hacen todo esto sin necesidad de pipetear absolutamente nada. Le metes tu anticuerpo de detección o tu antígeno de detección, tus conjugados, tu sustrato, y el equipo lo que hace es que sirve todo, lava todo, porque las ELISAs llevan un proceso de lavado entre cada paso. Y al final genera el color, y el equipo pues tiene un espectrofotómetro o algún tipo de tecnología que ayuda entonces a medir la intensidad de color y te arroja la concentración de lo que estás buscando. Se utiliza para procesos infecciosos, para detección de hormonas, para detección de cualquier cosa que se les pueda imaginar. Entre las enzimas que más se utiliza está la peroxidasa. Por lo general arroja un color amarillo al añadir el sustrato, y también se utiliza por lo general fosfatasa alcalina. Por lo general es verde, pero al colocar el sustrato da un color amarillo, que por lo general se lee a 405 nanómetros, absorbe luz a 405 nanómetros.
Esta lámina se las coloqué para que más o menos vean los diferentes tipos de ELISA que hay. Vean que en las pruebas inmunológicas todo es un juego, o sea, es un juego. Agrego más anticuerpos si quiero más especificidad. Si busco un antígeno, utilizo un anticuerpo. Si quiero buscar un anticuerpo, utilizo un antígeno, pero puedo utilizar dos. Uno lo marco, el otro no lo marco. Entonces, dependiendo de lo que estás buscando, la sensibilidad y todo esto, tenemos ELISAs directas, tenemos ELISAs indirectas. Bueno, la directa buscamos antígeno. La indirecta buscamos anticuerpo. Tenemos las tipo sándwich de ELISA para determinar anticuerpo o antígeno, y tenemos también ELISAs competitivas. En las ELISAs competitivas es donde yo les indico que va a depender esto de que más color, más concentración. En las competitivas se lee al revés. Otra de las utilidades clínicas: ayuda para investigar presencia de anticuerpos para parásitos, para determinar, cuantificar inmunoglobulinas, IgM, bacterias, para determinar presencia de virus, rubiola, citomegalovirus, Epstein-Barr, hepatitis, VIH, investigar la presencia de antígenos también, antígenos de como la hepatitis, hormonas, como ya les dije, para inmunoglobulina E, incluso para determinación de drogas, también hay ELISAs para ello. Y una modalidad de ELISA que es anti-IgM, en este caso nada más detecta inmunoglobulina M, se emplea muchísimo para infecciones por virus dengue, rubiola, citomegalovirus, más que todo para ver tripanosomas, toxoplasma. Acuérdense que cuando buscamos, o sea, se especifica solo IgM, se especializa solo en buscar IgM, porque acuérdense que hay ciertas infecciones que es muy importante saber si estás cursando o no en la fase aguda de la enfermedad. Entonces hay unas modalidades de ELISA que solo detectan anti-IgM para ello. No dentro de las ELISAs, otra modalidad, digamos, de conjugados que se utilizan, están también las reacciones de inmunocromatografía. En las ELISAs, como ya les dije, es un ensayo inmunoenzimático, es decir, los conjugados que se crean o se fabrican son, en este caso, pueden ser anticuerpos o antígenos conjugados a enzimas. ¿Por qué? Porque vas a medir la actividad enzimática sobre su sustrato. En este caso, la inmunocromatografía también es una técnica inmunológica en donde se va a dar una reacción antígeno-anticuerpo, permite visualizar la reacción, pero en este caso es por la acumulación de oro coloidal, ojo, puede ser otro tipo de compuesto, pero el más usado es oro coloidal, del conjugado en zonas específicas de un papel de nitrocelulosa. En este caso, en este papel ya se han fijado previamente los anticuerpos de captura para lo que estás buscando. Entonces, vea que la ELISA se hacía en una placa. En la inmunocromatografía, en este caso, se hace en papeles de nitrocelulosa, se trasvasa todo a tiras de nitrocelulosa, anticuerpos de captura, y en esa tirita es donde yo agrego el suero del paciente. Si lo que estoy buscando no está en el suero del paciente, se va a unir en las diferentes fases de ese papel. Bueno, un ejemplo típico, la prueba de embarazo, que ya se les explico en la siguiente diapositiva. Aquí vemos una prueba de inmunocromatografía, las pruebas rápidas de estuches. Por lo general todas se basan en una prueba inmunocromatográfica. En este caso les voy a dar el ejemplo con la prueba de embarazo. Entonces miren que en el primer caso está la prueba positiva. Esta es la tirilla. No sé si han visto las pruebas de embarazo, son unas tirillas, se las han comprado en una farmacia, si no las han comprado las pueden comprar. Es una tirilla de nitrocelulosa que va a tener varias partes. Entonces está en la primera parte, que es a donde uno orina o agrega el suero de la paciente. Ese suero va a migrar, ¿ok? Por capilaridad dentro de ese papel de nitrocelulosa, y va a llegar un momento que se va a encontrar con la primera parte de la tira, en donde van a estar adheridos, ¿ok? Van a estar absorbidos en ese papel de nitrocelulosa anticuerpos monoclonales específicos para el antígeno que estás buscando. En este caso, como estoy buscando la hormona gonadotropina coriónica humana, que está presente en altas concentraciones durante el embarazo, estos anticuerpos son específicos para la gonadotropina. Entonces, al migrar la orina o el suero de la paciente y está presente la hormona, es decir, la paciente sí está embarazada o hay presencia de este antígeno se va a unir a estos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, si ven en la figura, tienen un redondito morado abajo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué es esa cosa morada? Es que esos anticuerpos no están solos, esos anticuerpos son
anticuerpos monoclonales específicos para la gonadotropina, pero a su vez están conjugados con el oro coloidal. Miren que aquí no está conjugado a enzima, sino que está conjugado al oro coloidal. Entonces, estos señores, al reconocer a su antígeno específico, se forma la reacción antígeno-anticuerpo y estos se van a despegar por la fuerza, ¿ok?, de la capilaridad con la que está fluyendo el líquido. Van a despegarse de ese papel de nitrocelulosa y van a seguir migrando a través de ella para llegar a la segunda fase de la prueba. En este caso, la segunda fase son anticuerpos policlonales anti-gonadotropina coriónica humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos anticuerpos policlonales van a reconocer otro ladito de el antígeno, que en este caso es la hormona. Estos antígenos sí están totalmente fijados en la nitrocelulosa, es decir, digamos que son antígenos como de captura. Los voy a capturar y no los voy a soltar jamás en la vida, se van a quedar acá. Entonces, en este caso, este complejo antígeno-anticuerpo que viene ya con ese oro coloidal, al ser reconocido ese antígeno por otro ladito, por el antígeno policlonal antigonadotropina, se van a quedar fijados ahí y el oro coloidal va a precipitar en ese ladito. Ahí es cuando tú dices, rayos, estoy positiva. Pero uno no puede decir que estoy positiva sin antes ver cómo da el control. Y el control es la última fase que uno ve en la tira. En la tira, el control siempre va a estar constituido por anticuerpos de cabra o ratón, puede ser de cabra o ratón, anti-inmunoglobulina humana. ¿Por qué? Porque todos estos anticuerpos monoclonales con el oro coloidal conjugado que no se han fijado en todo el proceso van a seguir migrando hasta el final del papel de nitrocelulosa y se van a conseguir con estos anticuerpos anti-inmunoglobulina humana, en donde el oro coloidal, al ser reconocidos por estos anticuerpos, van a precipitar y van a formar la otra rayita de color, que en este caso va a ser la del control. Entonces, vean que sea positiva o negativa la paciente, el control siempre va a dar rayitas, es decir, va a dar color, porque el oro coloidal siempre, el anticuerpo que lleva el oro coloidal, mejor dicho, siempre va a ser reconocido por la antiinmunoglobulina humana, porque son inmunoglobulinas humanas. Entonces, en el segundo caso, vean que la muestra está negativa, la muestra no tiene gonadotropina, migra la orina o el suero, llegan a la primera fase, oye, el anticuerpo no reconoce la gonadotropina, pero no importa, igualito nos vamos de acá por la fuerza de la capilaridad con que está migrando la muestra. Sigue por capilaridad, llegan a la segunda fase. En la segunda fase son anticuerpos policlonales antigonadotropina. No hay gonadotropina porque la paciente está negativa. Yo sigo fluyendo hasta el final, en donde sí me van a reconocer las antiinmunoglobulinas humanas y el oro coloidal ahí va a formar una línea de color. Entonces, en este caso, en la parte positiva vas a tener dos líneas de color. Una en los anticuerpos policlonales, en donde ya el oro coloidal ahí va, por la reacción antígeno-anticuerpo, va a precipitar y va a generar una línea de color, y la línea de color del control, es decir, positivo son dos líneas, negativo es una sola línea. Otro de las técnicas muy utilizadas hoy en día es la inmunoquimioluminiscencia. Pues creo que no hay laboratorio que no lo monte. Hoy en día son técnicas ultrasensibles, tienen alto abanico de pruebas para detectar, se utiliza para detectar casi todo. Y son muy sensibles, mucho más sensibles que una ELISA, por ejemplo. Y aunque se basa en lo mismo que una prueba inmunoenzimática, es decir, en lo mismo de una ELISA, en este caso la enzima que va a estar acoplada al anticuerpo de detección, es decir, el conjugado, lo que vas a catalizar es una reacción quimioluminiscente, es decir, se van a emitir fotones que van a producir luz en lugar de un cambio de color. Entonces, en este caso, el equipo lo que va a leer es la luz emitida por esta molécula. En comparación con otros métodos analíticos, como ya les mencioné, es una técnica súper sensible, tiene amplio rango de detección y se utiliza más que todo ya con equipos semiautomatizados o ya automatizados, pues de alta complejidad. En esta diapositiva pues les doy un ejemplo más o menos de cómo sería para el SARS-CoV-2. En este caso, mira que se utilizan siempre micropartículas magnéticas
en donde van a estar sensibilizadas con el anticuerpo o con el antígeno, dependiendo de lo que tú estás buscando. En este caso están sensibilizadas con antígenos de COVID, porque voy a buscar en la muestra del paciente presencia de antígenos para este patógeno, de anticuerpos, perdón. Presencia de anticuerpos para este patógeno. Entonces, si este anticuerpo está presente, va a reconocer estos antígenos en estas micropartículas magnéticas y bueno, ya el equipo hace los lavados correspondientes y luego este inmunocomplejo que se va a formar va a ser reconocido por el conjugado. En este caso va a ser una antiinmunoglobulina humana acoplada a una enzima, pero en este caso la enzima lo que va es a, digamos, a catalizar una reacción quimioluminiscente, y esa quimioluminiscencia es lo que va a detectar el equipo. Entonces, como les digo, una enzima acoplada al anticuerpo de detección va a catalizar una reacción de quimioluminiscencia, a diferencia de las ELISA que son de color. ¿Listo? Comparación con las ELISA, por ejemplo, las ELISA entonces utilizan sustratos cromogénicos como el TMB, uno de los más usados. En cambio, la quimioluminiscencia utiliza sustratos luminiscentes. Los más usados son el luminol y la acridina. El acridinio, perdón. Se mide el cambio de color en la ELISA. En la quimioluminiscencia se mide la emisión de luz. En las ELISA es un ensayo de alta sensibilidad. En la quimioluminiscencia es ultra sensible. La ELISA, la lectura es visible de la reacción enzima-sustrato. En la quimioluminiscencia se precisa un equipo específico para lector de quimioluminiscencia. En la ELISA es un ensayo estandarizado. La quimioluminiscencia está en constante evolución. En la ELISA tiene infinidad de analitos para estudio. En la quimioluminiscencia también. Ahí dice panel limitado dependiendo de la marca. Pues sí, porque pues depende siempre del equipo automatizado que te estén vendiendo, ¿no? Pero pues también está en constante evolución, producción de nuevas pruebas, etcétera. Bueno, siguiendo con las comparaciones, vean que por ejemplo para las TSH, las ELISAs tienen una sensibilidad de 0.25, mientras que la quimioluminiscencia llega hasta 0.01. Las ELISAs son rápidas y fáciles de automatizar, la quimioluminiscencia también, son ampliamente utilizadas y estandarizados. La quimioluminiscencia tiene mayor rango dinámico para pruebas. La quimioluminiscencia tiende a ser mucho más rápida la emisión de resultados, porque claro, te vales de un equipo totalmente automatizado y las reacciones son rápidas. Aquí hay equipos, digamos, monstruos de equipos que hacen una cantidad de pruebas innumerables y de verdad los resultados son bastante rápidos. Los reactivos de ambas pruebas por lo general son altamente estables. Otra de las pruebas súper utilizadas y que no pierde importancia nunca son las inmunofluorescencias. Es una técnica más que todo citoquímica o histoquímica que permite detectar y localizar bien sea antígenos o anticuerpos fijados en los tejidos o partículas que pueden ser visualizadas microscópicamente, evidentemente en este caso valiéndote de un microscopio para fluorescencia. A través de esta técnica se puede visualizar los complejos antígenos y anticuerpos bajo iluminación con luz UV en campo oscuro. Mediante la utilización, en este caso hay un conjugado, pero está formado por el anticuerpo específico y una sustancia fluorescente que en este caso se denomina fluorocromo. La fluorescencia es la propiedad de ciertas sustancias de emitir una radiación de espectro visible cuando se les ilumina con una radiación de luz de longitud de onda más corta como la luz azul o la violeta. De las sustancias fluorescentes que utilizamos como fluorocromo más que todo en el laboratorio tenemos la rodamina y la fluoresceína, son las más utilizadas. De hecho, en una misma reacción se pueden marcar anticuerpos con uno y con el otro, y en el mismo campo puedes visualizar antígenos marcados con rodamina o con fluoresceína. Es decir, en la misma reacción tú puedes visualizar uno o dos o tres antígenos marcando con diferentes fluorocromos los conjugados en este caso. No tiene que ser reacciones independientes dependiendo pues de la técnica, ¿no? Aquí más o menos vemos cómo se ve en el microscopio. Bueno, esto creo que son ya células controles porque se ven espectaculares. Entonces vemos que con la excitación por la luz UV en este caso, esos fluorocromos se excitan y emiten entonces toda esta fluorescencia, que es la que tú visualizas bajo el campo oscuro de un microscopio de fluorescencia. Entonces miren que en esta foto se ve la fluoresceína, que es verde, y la rodamina, que es roja. Entonces ven que
puedes visualizar diferentes aspectos de una célula en una misma reacción. Las reacciones de inmunofluorescencia pueden ser directas e indirectas, como siempre, dependiendo de lo que estás buscando. La inmunofluorescencia directa por lo general se utiliza para buscar gonococo con secreciones uretrales, clostridio en alimentos envasados, virus de la rabia en cerebros de animales. Se utiliza mucho para la investigación de agentes infecciosos, en diferentes muestras biológicas, identificación de células B y T. Se utiliza la inmunofluorescencia también para poder cuantificar células de estirpe linfoide. Y complejos inmunológicos también en biopsias de órganos como piel o riñón es altamente utilizado para ver inmunocomplejos a nivel renal. Bueno, y a nivel de tejidos realmente. Aquí vemos, por ejemplo, una inmunofluorescencia directa, así más o menos se ve la fluorescencia en campo oscuro en la vida real, no células controles. Esto creo que son túbulos renales. Vemos entonces cómo se enmarca la presencia de inmunocomplejos en estas células renales más que todo. Entonces es de alta utilidad para detectar cualquier cosa que necesites a nivel de tejido. Lo que necesitas es un corte del tejido y directamente lo puedes visualizar sobre él. También tenemos lo que es la inmunofluorescencia indirecta, cuya utilidad clínica se emplea para investigar, en este caso, presencia de anticuerpos en muestras biológicas. Se utiliza ampliamente para toxoplasma, tripanosomas, bacterias, sobre todo para el treponema pallidum. La inmunofluorescencia indirecta, en este caso por absorción del suero, es una prueba treponémica confirmatoria. Se utiliza también para detectar virus, rubiola, citomegalovirus, histoplasma, ciertos hongos, organelas celulares, detección de anticuerpos antinucleares, anti-DNA o autoanticuerpos en enfermedades autoinmunitarias también. En esta imagen, por ejemplo, vemos una inmunofluorescencia indirecta para sífilis, en donde se utilizan cepas, treponemas Nichols o digamos cepas de referencia para detectar anticuerpos en el suerito del paciente. Entonces así se vería cómo en este caso la presencia de los anticuerpos digamos reconocen a la bacteria en el campo oscuro, y gracias a la reacción de fluorescencia por el conjugado se visualiza así, súper espectacular. Acá vemos lo que sería la inmunofluorescencia directa, básicamente para detectar antígeno. El conjugado sería una inmunoglobulina conjugada a un fluorocromo, y la inmunofluorescencia indirecta sería en este caso para detectar anticuerpos empleando un antígeno específico y un conjugado una inmunoglobulina conjugada a un fluorocromo. Técnica también que se sigue utilizando, digamos que no cualquier laboratorio lo monta, es el Western blot. Es una técnica que permite en este caso separar proteínas antigénicas, ¿ok?, presentes en una muestra. Se denomina así por similitud con otras dos técnicas, que es el Southern blot, que detecta fragmentos de DNA o ADN, y el Northern blot, que detecta RNA o ARN. Se puede hacer con finalidad de identificar anticuerpos o antígenos en una muestra biológica, pero en este caso, digamos que en este caso el antígeno o el anticuerpo se tiene que fragmentar en diferentes proteínas para poder entonces determinar la presencia de antígeno o anticuerpo para cada una de estas proteínas fragmentadas. Bueno, el Western blot se da en varias etapas: separación de proteínas mediante electroforesis en gel de desilsulfato de sodio, también denominado SDS-PAGE. Se transfieren estas proteínas a una matriz de soporte, puede ser un papel de nitrocelulosa o de nylon, y detección de los anticuerpos o identificación de los antígenos por diferentes metodologías. Primera etapa, tenemos una mezcla de antígenos proteicos en la muestra del paciente. Se procede a desnaturalizar y a fragmentar las diferentes proteínas por su peso molecular mediante una electroforesis, en este caso es el de poliacrilamida. Y una vez que ya están totalmente separadas todos estos complejos proteínicos, se procede a la transferencia de esto desde el gel a un papel de nitrocelulosa. Aquí también por corriente se transfiere las proteínas del gel al papel de nitrocelulosa, y el papel de nitrocelulosa es a donde se puede picar en varias tiras, y en varias tiras vas a tener entonces las proteínas de lo que sea que fragmentaste, bien sea del antígeno o del anticuerpo. Entonces en este caso, suponiendo que es un antígeno,
Pones entonces ese papel de nitrocelulosa en contacto con el suero del paciente, y si el suero del paciente presenta, en este caso, anticuerpos específicos para alguna de estas proteínas, se van a fijar a esa parte de papel de nitrocelulosa reconociendo estas proteínas. Entonces luego, ya para visualizar si ocurrió o no la unión de este anticuerpo con estas proteínas o este antígeno, te tienes que valer de un conjugado. Entonces, en este caso, el conjugado puede ser marcado con alguna oro coloidal o alguna enzima que produzca algún tipo de color que te ayude a visualizar macroscópicamente si está o no presente la reacción en el papel. Acá se ve las diferentes tiras de nitrocelulosa, y bueno, ya dependiendo de si hay presencia o no del anticuerpo para ciertas proteínas, vas a ver los diferentes patrones. Hay diferentes sistemas de revelado, como ya les mencioné. Puede ser enzimático, catalizan la reacción en la que se forma un precipitado coloreado, o puede ser también por quimioluminiscencia, puede ser por radioquímicos o radioactividad, o también con el oro coloidal, fácilmente para poder visualizar esa unión, ese inmunocomplejo que se formó entre la proteína y el anticuerpo que estaba presente en el suero del paciente. Entonces, dentro de las ventajas del Western blot, que todavía se utiliza, permite detectar la respuesta a proteínas específicas de un patógeno y no la reactividad a microorganismos completos. ¿Por qué? Porque el antígeno lo fragmentaste. Permite diferenciar la respuesta inmune frente a antígenos de reacción cruzada. Te confirman un resultado positivo, por ejemplo, de HIV, el cual previamente se ha realizado por ELISA. En muchos sitios todavía el Western blot se utiliza como prueba confirmatoria de HIV. Y permite identificar antígenos específicos de microorganismos. Es súper específica. Mejora mucho la especificidad de la prueba porque ya estás detectando proteínas específicas para el antígeno. Evitas reacciones cruzadas, evitas ruido más que todo en los resultados. Y vemos el famoso Western blot para el VIH. Vemos como en la parte izquierda vemos lo que sería el papel de nitrocelulosa, en donde ya están fragmentadas y transferidas las diferentes proteínas del virus de interés, en este caso clínico. Entonces vemos acá como al lado derecho vemos las diferentes tiras con los diferentes controles y diferentes sujetos. Entonces, dependiendo de a qué proteínas marcan y cuáles no, ya el médico identifica si el paciente está infectado o no está infectado por VIH. Bueno, por último tenemos las pruebas para evaluar respuesta inmune de tipo celular. En este caso, pues la más conocida es la que mide hipersensibilidad retardada in vivo, que son en base a pruebas dérmicas de la piel, ¿okay? En este caso, por ejemplo, se inyecta con jeringas de tipo tuberculina, se inyecta una cantidad estandarizada de antígeno en la cara anterior del antebrazo del paciente, se realiza las lecturas de 48 a 72 horas y se visualiza o se mide el eritema o la induración que se forma, y mediante ese diámetro que tenga esa induración se puede visualizar un resultado positivo o negativo. Estas pruebas de hipersensibilidad retardada in vivo detectan hipersensibilidad cutánea a uno o un grupo de antígenos, no indica infección activa con el microorganismo, sino que el paciente ya tuvo exposición previo a este. Se basa en la inyección intradérmica del antígeno al cual el individuo estuvo expuesto y se mide 48 a 72 horas después, ya formada la pápula o también denominada induración. Entonces, básicamente acá lo que se mide entonces es la induración formada tras la inoculación del antígeno en el antebrazo del paciente. Antígenos utilizados, que son los que se inoculan, bueno, las más conocidas, la PPD, la prueba PPD o tuberculina, candidina, tricofitón. Por lo general se inyectan de 3 a 4 antígenos, 3 de los 4 antígenos, y debe dar positiva por lo menos a uno de los 3. Hay pacientes que se denominan pacientes anérgicos, es decir, que tienen incapacidad para reaccionar contra un conjunto de antígenos cutáneos habituales. Entonces, básicamente, tras la inoculación de estos antígenos, lo que sucede es a las 4 horas se empieza a acumular neutrófilos alrededor de las vénulas poscapulares en el sitio de la inyección. A las 12 horas el sitio de la inyección es infiltrado por células T y monocitos. El fibrinógeno empieza a escapar de los vasos sanguíneos hacia los tejidos circundantes, donde se convierte en fibrina. Entonces empieza a producirse lo que es la pápula o la induración. La induración característica de la reacción de hipersensibilidad retardada es detectable de unas 18 horas después y máxima a los 48 a 72 horas posterior a la inyección. Entonces aquí histológicamente es lo que les estaba mencionando. Hay un infiltrado celular bastante característico alrededor de la inoculación del antígeno.
y ya a más tardar hay infiltración por linfocitos, macrófagos, monocitos en toda el área. Entonces en este caso se empieza a producir lo que es la induración, que es la que se mide. Básicamente en esta prueba la lectura se realiza cuando se aplican intradérmicamente los 3 de los siguientes antígenos. Si el resultado es positivo, al menos a uno de los antígenos empleados, el individuo estuvo expuesto a dicho antígeno y por supuesto hay respuesta inmune celular totalmente eficiente y es buena. Si el resultado es negativo a todos los antígenos empleados, es decir, estamos ante un paciente que presenta anergia, el individuo no ha estado expuesto al antígeno o hay una respuesta inmune celular deteriorada. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero sé que fue un poquito largo, pero espero que se haya entendido algo de la presentación y cualquier cosa, estamos para aclarar las dudas. Mil gracias.